Bueno, pues me llamo Soledad, tengo 46 años y soy maestra de infantil. Perfecto. Cuando llegaste al programa, ¿qué tipo de dolor tenías y cómo te afectaba en tu día a día? Pues la verdad es que tenía un dolor continuo en la zona lumbar, o sea, no me impedía el movimiento, yo me podía mover, me agachaba, me levantaba, sin embargo, tenía un dolor ahí continuo, un dolor sordo que no se me iba con nada. Había ido a fisio, había hecho ejercicio, estaba en gimnasio haciendo ejercicios de fuerza, pero no terminaba de marcharse ese dolor. Ahí lo tenía continuo. Claro, Porque tú, ¿qué diagnóstico tienes, Soledad? ¿O qué tipo de lesiones tienes? A ver, tenía una discopatía en la espérate que me acuerde, L5S1. Ahí tenía una discopatía, tenía algo también en cervicales, pero vamos, yo iba al médico y me decía, si es que realmente no tienes nada que te pueda producir ese dolor. No tenía hernia, no tenía protusión, era simplemente una Discopatía. discopatía. Muy bien. Entonces me decía, ¿esto te puede dar problemas o no te puede dar problemas? Pues te ha tocado la China de que te da problemas. Claro. Y ahí estaba yo, pues estuve 5 meses o 6 fastidiada Porque tú con ese dolor. cuando tú llegaste al programa, ¿cómo te estaba afectando el dolor en tu día a día? Cuando llegué al programa estaba de baja, con mucho miedo a moverme, porque no sabía si el movimiento me iba a afectar negativamente. Eh, Intentaba hacer reposo, pero estaba peor. Tenía mucho, como te he dicho, tenía miedo a moverme, entonces estaba ahí en una encrucijada que no sabía para dónde tirar. Claro. Porque ¿qué cosas habías dejado de hacer? ¿O qué cosas te daban más miedo por culpa del dolor? Hombre, me daba mucho miedo incorporarme al trabajo, porque como he dicho antes, soy maestra de infantil, paso mucho tiempo con la lumbar flexionada, y entonces me sentía incapaz de volverme, no me veía otra vez en la clase de infantil, porque me sentía incapaz de seguir el ritmo que requiere esa situación. Claro. Entonces estaba ahí un poco también, pues ya un poco tristona, rozando ya la depresión casi. Ya. Pero Porque bueno, antes de entrar al programa, ¿qué habías probado para solucionarlo? pues a ver, lo primero fue el fisio, y ya cuando estuve un poquito mejor, empecé a hacer ejercicio de fuerza en un gimnasio. Pero claro, probé un gimnasio, pero era demasiado general, eran grupos muy grandes, entonces no tenía yo el acompañamiento específico que necesitaba. Y luego me fui a otro gimnasio donde los grupos eran menores, éramos 5 o 6, entonces ya sí que la entrenadora estaba más pendiente de mí, pero yo también me tenía que desplazar de aquí de mi pueblo, tenía que coger coche, como también sufro de vértigo, eso me producía inseguridad porque no quería coger coche, Claro. por si luego me daba allí un poco de vértigo, mareo con los ejercicios, tenía que coger coche para volverme a casa. Entonces ya estaba ahí en una situación que no me iba bien nada, vamos. Ya. Y había probado varias cosas y no me iba bien nada de nada. Claro. Antes de entrar al programa, ¿te generaba dudas que fuera online? Muchísimas. O sea, mm, teniendo en cuenta que era una cosa que haciendo scroll por Instagram me la encontré, dije, uff, esto tiene buena pinta, pero el que sea online y el que me lo haya encontrado por Instagram Ya. no me daba Porque mucha fiabilidad, ¿qué la verdad. dudas tenías sobre si esto iba a funcionar para ti? ¿O qué dudas te generaban? Pues lo primero era si no era una estafa. Pero es verdad, seré un poco, porque no estoy acostumbrada a moverme mucho por redes. Soy de las que mira, pero casi no comparto nada. Lo tengo por mi trabajo, porque voy cogiendo ideas Ujú. de otras compañeras que hacen cosas y básicamente Instagram lo tengo por eso. Pero no soy de las que comparten ni de las que mencionan, nada, de todo eso nada. Entonces no es un medio en el que yo me suelo mover mucho y me generaba pues
poco de duda de pues, eso de si esto será de verdad, estos vídeos que se publican aquí serán de verdad, pero bueno, como estaba un poco desesperada, dije, me voy a tirar a la piscina, voy a confiar. De hecho, la primera entrevista que tuvimos te dije, bueno, en tus manos estoy. Costó. Costó, ¿verdad? Costó engancharme. Unos cuantos intercambios de mensajes, Sí. recuerdo. Sí, porque... Además, no sé, me daba la sensación de que, alguna vez me daba la sensación de que estaba hablando con la IA. Porque eran muchas preguntas al principio. Yo ponía algo y entonces tú me hacías otra pregunta y contestaba, pero me respondías con otra pregunta y me recordaba cuando estás pidiendo información a la IA y ella siempre te termina con una pregunta. Digo, ¿pero estoy hablando con una persona de verdad o estoy hablando con una máquina? Me acuerdo. No sé si te mandé un audio o te volví a escribir, no me acuerdo. Sí. Y porque tú pensabas que a lo mejor tampoco iba a funcionar para ti al ser online o simplemente era más inseguridad de... Sí, ya como te comenté también, el tema de grabarme, yo soy así también un poco tímida, entonces el tema de grabarme, de hacerme las fotos, todo eso, pues me da un poco de cosilla, pero bueno, Saliste de la estaba zona. en un punto que dije, tengo que probar algo, tengo que salir de esta encrucijada en la que estoy, Que... y bueno, y empecé por aquí y bien Porque empezado. ahora que conoces un poco más el programa, porque ya llevas tiempo trabajando conmigo, casi 5 o 4 meses y medio por ahí, ¿qué es lo que has encontrado aquí, ¿no? Que a lo mejor no habías encontrado en todo lo que habías probado antes. Pues un seguimiento de 24 horas. Porque en el momento que yo te he dicho, oye David, me he levantado mal, hoy me duele el lumbar y tengo este tipo de dolor, o es como una punción o es un dolor continuo, pues tú siempre has estado ahí, mira, haz esta tabla de ejercicio, ya verás que te encuentras mejor. Y es verdad que haciendo lo que tú siempre dices, se encuentra la mejoría. O sea, un Sobre poquito todo acompañamiento, tranquilidad. acompañamiento, sí. Luego también físicamente me encuentro mejor. Estéticamente no es que diga, uy, me miro al espejo y qué musculación tengo, Sí, pero físicamente yo me encuentro mejor a la hora de caminar, de hacer pues, alguna caminata de 8 kilómetros, por ahí, que es lo máximo que suelo salir. Pues la verdad es que qué bien. bien, qué bien. ¿Y qué te hacía a lo mejor? eh, Porque durante el proceso pues hemos tenido, como tú dices, ¿no? Días buenos, días malos. Al principio sobre todo muchas veces mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacía que tú siguieras confiando incluso en esos días malos? Porque al final veía que tenía altibajos, pero que iba mejorando y que iba consiguiendo cosas que yo no me había planteado, como por ejemplo coger un peso de 12 kilos. Eran cosas que yo no tenía, ¿no? Que no tenía en mente que pudiera llegar a hacerlo, Qué bien, porque me daba miedo. qué bien. Y en cuanto al proceso, en cuanto a lo mejor al sistema de trabajo nuestro, ¿qué hacía que tú a lo mejor dijeras, ostras, tengo días malos, pero sigo confiando en el programa? Hombre, me ayudaba mucho cuando te escribía, David, me pasa esto, y tú me contestabas, pues con una razón de por qué mi cuerpo estaba respondiendo así. Entonces, cuando encuentras la explicación a lo que te está ocurriendo, pues te da pie a confiar en eso. Es decir, pues David sabe por dónde voy, sabe lo que está pasando dentro de mí y él me puede conducir. Qué guay, qué guay. Porque cuando empezaste a darte cuenta de que algo estaba cambiando. Pues prácticamente desde la primera semana. Sí, la primera semana ya noté mejoría y luego fue a más. De hecho, he tenido semanas que ni me acordaba de que tenía esa discopatía. Qué bien. Porque si comparas cómo estabas al principio y cómo estás ahora, ¿cuáles serían los mayores logros o cambios que has conseguido? Bueno, el mayor logro fue volver a mi vida diaria, de levantarme temprano, coger también la rutina de levantarme más temprano todavía para hacer los ejercicios, después
ir a trabajar, aguantar allí 5 horas con los peques, volver a casa y bueno, y seguir ya con la rutina de cosas de casa, de cosas con mis hijas, de llevarlas, traerlas, porque el coche también, conducir, me molestaba. Entonces el mayor logro ha sido recuperar mi vida. Qué bien. Qué bien, porque recuerdo también cuando el paso de esa incertidumbre de volver, creo que ahí se trabajó bastante bien, el volver al trabajo, ¿no? Sí, es que me pilló que empecé el entrenamiento y a mí me hubiera gustado empezar el entrenamiento y estar, pues eso, 2 o 3 semanas en entrenamiento y ya incorporarme a trabajar, pero no fue así. Me tuve que incorporar justo cuando empecé. Entonces me pilló los entrenamientos con la vuelta al trabajo y fue así una situación un poco estresante, pero bueno, es verdad que Qué estoy bien. muy bien acompañada. Porque, ¿qué es lo más valioso que has recuperado gracias a este proceso? ¿Puedes repetir que no Sí, sé si te ha ¿qué es lo cortado? más valioso que has recuperado gracias al proceso que llevas? Hombre, pues confianza en mí misma, es decir, puedo con esto y no tengo por qué estar siempre con miedo de si hago esto me va a pasar esto. ¿Sabes? Que anticipo mucho lo malo. Entonces, Ahora tienes más confianza. sí, más confianza. Qué bien. Y porque hay una cosa que me acuerdo que muchas veces lo pones, que es, lo tengo aquí apuntado, que es, ahora me muevo sin miedo y casi ni me acuerdo del dolor, ¿no? Entonces, ¿para ti qué significa esa frase? Pues significa que el otro día, por ejemplo, había un niño que no quería entrar a clase y lo tuve que coger en brazos y cogerlo así, darle un poco de afecto y de cariño en ese momento porque no quería separarse de la madre y bueno, pues lo cogí en brazos tranquilamente, era de 3 años, lo cogí, lo acurruqué así conmigo y ya me lo metí en brazos a la clase. Y bueno, y ya cuando llegué dije, fíjate, no me hubiera pensado yo en septiembre cuando vine a trabajar que iba a poder hacer esto, coger a un niño en brazos, tenerlo un ratillo, calmarlo. Qué bien, Mm. qué bien. Porque si ahora mismo estuvieras viendo este vídeo, ¿no? Una persona que está en tu misma, que ha estado o está en tu misma situación de hace unos meses, ¿qué le dirías? Pues que no se lo piense, que se apunte al programa porque en realidad se ven resultados y te van motivando. Conforme vas viendo tú que vas mejorando, te van motivando. Qué bien. ¿Y qué le dirías también, por ejemplo, si es una persona que ya ha probado de todo, que ha probado incluso fisios o incluso ha probado entrenamiento grupal, para que sepa un poco, qué le dirías tú para que vea qué diferenciación hay dentro de este proceso? Bueno, la diferencia es notoria porque aquí es totalmente personalizado. El entrenamiento va en función de cómo tú te sientas, de tus logros que vas haciendo poquito a poco y de cómo tú te sientas en cada momento. Porque siempre cuando he tenido algún altibajo, te he escrito y tú, bueno, pues espérate que te modifico el entrenamiento. Y en ese mismo momento entra a la aplicación, modifica lo que consideres y, Qué bien. y a seguir funcionando. Y supongo que también porque al final intento conocerte tanto, ¿no? Es decir, de hacer una valoración inicial de esa semana que Mm. tuvimos, de ver cómo descansas, de ver dónde está un poco, ¿no? Los factores que pueden intervenir en el dolor. Sí, también por tu culpa he cambiado la alimentación. Pero bueno, bien, bien, bien. Y, y por otra parte, ¿qué le dirías también a otra persona a lo mejor que tiene miedo a moverse porque cree que va a empeorar? Pues que pruebe a moverse, porque lo peor es estar en el sofá. O sea, yo lo que peor llevo de todo es estar en el sofá. Puedo estar tumbada, tampoco mucho tiempo, pero cuando mejor estoy es cuando estoy activa y cuando estoy moviéndome con mi vida, con mi rutina del día a día,
con, pues eso, con el trabajo, con las cosas de casa, pero moviéndome. Porque tú al final, Sole, aunque ahora te muevas y seas muy activa, sí que dentro del proceso sí que había miedo a decir, ostras, a ver si me voy a hacer daño, a ver si con los vídeos, a ver si con los ejercicios que me manda David Mm. puede ser que me haga más daño y empeore. Entonces, teniendo esa experiencia, qué opinas tú ahora? Hombre, opino que, a ver, es que no te he entendido la Claro, pregunta. el tema tú tenías miedo a la hora de hacer ejercicios del programa, de tener miedo al movimiento, de a ver si voy a coger una mancuerna y me va a hacer daño en el lumbar o en el Sí. cuello. O sea, ¿crees que es muy difícil o crees que no has sabido interpretar los ejercicios o no eran tan adaptados a ti? O esa duda del proceso que tenías tú al principio de decir, a ver si voy a hacer cosas muy difíciles. ¿Qué opinas Sí. ahora? Bueno, yo en mi caso es que como alguna vez te lo he comentado, tenía menos dolor haciendo los ejercicios que en el día a día. A lo mejor yo estaba, esa mañana había tenido una mala mañana que tenía dolor lumbar, llegaba a casa y decía, bueno, voy a hacer los ejercicios, tal cual están. O, bueno, te escribía y te decía, me duele esto, y tú me decías, hazlo. Y yo lo hacía y veía que haciendo los ejercicios, realmente, cuando hacía la valoración del dolor en ese momento de hacer el ejercicio, no era mayor que lo que ya venía de atrás, Claro. sino que lo podía hacer yo. Movilidad nunca he perdido. O sea que incluso veías que en los ejercicios que estábamos haciendo mejoraban tu día a día o tu grado de dolor de ese Sí. día. Qué bien, qué Entonces, bien, claro, cuando yo me veía que a pesar del dolor podía realizar ese tipo de ejercicio, pues me animaba a decir, bueno, estoy en el buen camino. qué bien, qué bien. Porque de todo el trabajo que llevamos, te hace una preguntilla de trabajar conmigo. ¿Qué destacarías de trabajar juntos durante estos meses? Pues sobre todo el acompañamiento, tanto físico con la, con la aplicación, como a nivel psicológico. Que yo recuerdo cuando empecé contigo, que coincidió con mi incorporación al trabajo, y esa semana me ayudaste mucho en no te preocupes, va a ir todo bien, tu cuerpo se está adaptando, bueno, todas las explicaciones que me dabas, pues eso, sobre todo el acompañamiento. Qué Es bueno, decir, aquí en el móvil tengo 24 horas de asesoramiento, qué bien. respetando sábado y domingo. Es verdad que sábado y domingo no suelo escribir, pero los Qué bien, demás días, cualquier hora del día, qué bien. bueno, Qué pues importante ahí. es. ¿Y qué importancia ha tenido para ti saber que hay alguien al otro lado cuando necesitabas esa, lo que me has dicho, ¿no? Esa duda, esa preocupación. Si tuvieras que puntuar del 1 al 10, La importancia, pues 10 porque era como pedir socorro y tenerlo en el momento. qué bien, qué importante, qué importante. Y una pregunta que me gusta también hacer es, ¿qué, qué vale para ti lo conseguido? Sole. Hombre, para mí lo conseguido a nivel económico no lo sé, pero vamos, a nivel emocional bastante, porque es recuperar, es decir, ya no tengo esa tara de, no puedo hacer esto porque me va a dar el dolor. Al recuperar tu vida no tiene precio. Qué guay, qué guay. Y eh, última pregunta, por ejemplo, Sole, si el día que entraste al programa te hubiera enseñado un vídeo tuyo hoy, ¿te lo habrías creído? Pues no lo sé, no lo sé porque era bastante escéptica con el programa. Ya te digo que yo dije que sí porque estaba desesperada, porque si no, O mm, sea, o sea, no lo sé. imagínate que te enseñe un vídeo como este, que me estás diciendo, pues eso, que estás trabajando sin dolor, entrenando sin dolor, haciendo rutillas, diciendo que casi no te acuerdas de la espalda en semanas, en muchas semanas.
¿Qué? ¿Te lo habrías creído? Se habías dicho, ostras. Pues ya te digo que no lo sé. Quizá no. No lo sé. Es que al principio ya te digo que me costó, me costó. Qué guay. Qué bien, Sole. Pues nada, muchas gracias por contestar a las preguntas. Seguramente que, a la entrevista, sí por así decirlo, seguramente que hay mucha gente que, bueno, que al final, pues eso, trabaja con su cuerpo, que físicamente necesita su movimiento, que trabaja incluso también pues, con críos y que ha probado pues entrenar por su cuenta o entrenar en un centro de entrenamiento o hacer cosas más genéricas y no ha encontrado la solución y seguramente que viendo este vídeo pues puede ayudarle a ver que hay otra forma de trabajo más individualizado, más focalizado en la persona y que al final puede solucionar el dolor. Así que de nuevo muchas gracias por responder, ¿vale? Vale. Y